pero por lo menos ilustra por qué es tan importante evaluar límites, porque para encontrar la derivada de esta función utilizando la definición no van a poder evaluar de un solo, sino van a tener que hacer un montón de simplificaciones. Entonces la primera simplificación que tenemos es que aquí tenemos x menos 2 al cuadrado. Entonces de primero voy a simplificar el denominador. También se puede hacer este problema sin simplificar el denominador, pero sí es algo bien complicado. Entonces aquí tengo un cuadrado perfecto, x menos 2 al cuadrado, a la 1/4, entonces esto es como que tuviera x menos 2 a la 2/4 o simplemente la raíz cuadrada de x menos 2. Entonces ahora voy a encontrar la derivada de esta función como 1 dividido la raíz cuadrada de x menos 2. Entonces vamos a poner acá utilizando la definición de derivada. Tenemos que lidiar con este problema de límite. Entonces si se recuerdan, la definición de derivada es el límite cuando h tiende a 0 de 1 dividido h por f de x más h menos f de x. Lo puse así porque, como pueden ver, nuestro f de x tiene un denominador. Entonces, para no tener dos denominadores, una fracción sobre una fracción, lo escribí de esta forma para que sea un poco más fácil de trabajar. Entonces tengo este límite, 1 dividido la raíz cuadrada de x menos 2 más h, porque el x lo reemplazo por x más h, menos 1 dividido la raíz cuadrada de x menos 2. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es que tengo que utilizar un denominador común. Entonces este se va para acá, este otro se va para acá, y luego voy a tener que hacer una racionalización. Entonces, como pueden ver, este problema se puso particularmente desafiante para que podamos practicar estos temas. Entonces aquí tengo la raíz de x menos 2 dividido la raíz de x menos 2 más h. Si lo pusieron como x más h menos 2, eso también es correcto. Eso de hecho es un poco más correcto que lo que puse acá. Luego aquí voy a tener menos la raíz cuadrada de x menos 2 más h. Entonces ahorita, como pueden ver, si quieren evaluar este límite no lo van a poder evaluar porque si h es 0, esta raíz menos esta raíz se cancela, 0 dividido todo esto de acá les queda 0, pero luego también el denominador les queda 0. Entonces este es un límite 0 sobre 0 y lo que hay que hacer aquí es multiplicar por el término que tengo en el numerador, voy a hacer una diferencia de cuadrados. Entonces la raíz de x menos 2 más la raíz de x menos 2 más h dividido esto. Entonces yo creo que hasta aquí llegaste. No, todavía pasé de ahí, pero lo que hice mal fue la parte de la definición porque puse x menos h y era x más h. Ah, pero no, x menos h te da exactamente lo mismo. ¿Da lo mismo? Sí, sí. Ah, bueno, entonces Sí, no sé si llegué a lo correcto, por lo menos esa sí. parte sí. Esa es la que gustó, todavía ahí sí llegué. Sí, hay otras definiciones alternativas de la derivada que uno puede poner menos h más h o x más h dividido x menos h dividido 2 por h. ¿Y todas dan lo mismo? Sí dan lo mismo. El problema es que yo creo que aquí es donde tuviste la dificultad, cómo simplificar esta raíz. Entonces aquí te queda x menos 2 menos x más 2 menos h. ¿Por qué menos h? Porque recuérdense que todos estos los tengo que multiplicar, nos queda x menos 2 más h, pero como aquí tengo un signo negativo, todos los signos de aquí cambian. Entonces todo esto lo divido dentro de la raíz de x menos 2 más h por la raíz de x menos 2. Y luego lo que empiezo a hacer es que empiezo a cancelar varios términos. Este se cancela con este se cancela con este. Y mejor todavía, menos h dividido h ya nos queda 1. Entonces también la h se cancela. Sí, este problema está bien bonito.
Entonces aquí tengo menos 1 dividido la raíz de x menos 2 más h por la raíz de x menos 2. Y aquí otro pequeño cuidado, tengo que multiplicar por todo esto. Entonces aquí en el denominador tengo raíz de x menos 2 más x menos 2. Entonces aquí ya vamos terminando. Entonces aquí se me olvidó poner que este denominador tiene que ser multiplicado por estos dos términos. Sí, esto es el pequeño detalle. Muy bien. Vamos a extender un poco más esta fracción. Entonces la gracia es, y como todavía tengo el límite cuando h es igual a 0, entonces aquí todavía voy a poner x menos 2 más h. Entonces si h es igual a 0, entonces aquí lo que voy a tener es límite, ya el límite lo voy a poder borrar. Y voy a tener menos 1 dividido la raíz de x menos 2 por x menos 2 por la raíz de x menos 2 más la raíz de x menos 2. Entonces aquí voy a tener 2 por x menos 2. Y si llegaron a este punto, ya digamos la respuesta es correcta. Lo único que tendríamos que hacer es que aquí tengo un medio, más un medio, más un medio. Todo esto es igual a 3 medios. Entonces la potencia de esta función es x menos 2 a la 3 medios. Y voy a poner acá el menos un medio. Entonces este es un problema bien bonito. Y van a ver de que prácticamente esta va a ser ya la última vez que vamos a hacer problemas de derivadas utilizando la definición. Porque hoy vamos a ver una regla bien bonita que nos va a permitir derivar estas funciones sin necesidad de hacer todas estas vueltas. Entonces, algo que vamos a ver el día de hoy, bueno, todavía no vamos a poder lidiar con funciones compuestas, pero igual la idea es similar. Es que con reglas de derivación, esta función es x menos 2 a la menos un medio. Y la gracia de la regla de la potencia para derivadas es que uno baja la potencia. Entonces aquí tengo menos un medio por x menos 2 y luego el menos un medio uno tiene que restarle 1. Entonces aquí nos queda x menos 2 a la menos 3 medios. Hay que lidiar un poco también con la derivada de la función que está dentro de la composición, pero ahí afortunadamente la derivada de esta función es 1. Entonces, como pueden ver, nos está quedando exactamente lo mismo, pero sin necesidad de hacer tantas vueltas. Entonces, esta regla de la potencia va a ser importantísima, porque nos va a evitar lidiar con todos estos pasos de álgebra que para este problema sí habían varios. Y aquí en algún momento uno puede olvidarse de algún pequeño detalle. Una pregunta, Sí. el día de hoy, cuando bajó la potencia, Sí. ¿cómo llegó al menos 3 medios? Porque aquí es igual menos 1, menos un medio, menos 1. Hay que restarle menos 1. Sí, esto voy a tratar de comprobar el día de hoy, que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces ahorita, antes de presentar la regla de la potencia de un solo vamos a percatarnos de que por qué si esa regla se está funcionando para varias de estas funciones. Voy a poner acá derivadas de funciones potencias. Entonces de primero voy a derivar la función lineal. Entonces f de x, que es igual a x, aquí vamos a pensar a esto que es como un x a la 1. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro esta derivada? Utilizando ahorita todavía la definición, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h. Entonces, como pueden ver, esta les queda fácil. X más h menos x.
La idea es que se cancelan estas dos x's y luego tengo un límite de h dividido h, que este es igual a 1. Entonces, la gracia aquí es que si uno tiene algo como x a la 1 y uno quiere derivarlo, esto les va a quedar 1 por x a la 0. Y x a la 0 es igual a 1. Entonces, ahorita vamos a ver que esta regla de la potencia se va a empezar a repetir para más y más de estos términos de los polinomios. Entonces, ahí digamos tengo x al cuadrado. Yo creo que la semana pasada hice la derivada de x al cubo. Entonces, aquí otra vez la historia es la misma. X más h al cuadrado menos x al cuadrado dividido h. Y lo que van a ver es que con potencias más grandes van a haber un montón de términos que dependen de h, pero como h se hace 0, entonces varios de esos términos se van a ir cancelando. Entonces aquí tengo el límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado más 2 por x más h al cuadrado menos x al cuadrado dividido h. Entonces se van estos dos y mejor aún, a cada uno de estos términos los puedo dividir por h. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de 2 por x más h. Entonces, ¿qué sucede? Cuando h tiende a 0, este término se va y aquí nos queda 2 por x. Entonces, como que ya se empieza a ver aquí un patrón. La derivada de x al cuadrado, como que estoy bajando un 2 y poniendo aquí x a la 1. Entonces, aquí ya voy a parar, ya no voy a hacer más derivadas. Si no, se vuelve este ejercicio demasiado largo. Entonces, ¿qué sucede aquí con la derivada de x al cubo? Yo creo que esta la calculamos la semana pasada, pero como vimos aquí nos había quedado 3 por x al cuadrado. Entonces, si nos ponemos a especular, digamos, ¿cuál sería la derivada de x a la cuarta? Es 4 por x al cubo. Y así podemos ir haciendo con el resto de problemas. Entonces, como se observó esta relación, lo que se paró haciendo es tratar de encontrar x más h a la n, que es x a la n más n por x a la n menos 1 dividido h, y hacer así de una manera bastante resumida todo este problema del límite. Y lo que vamos a poder hacer ahora es que vamos a tener esta regla de la potencia. Y ya presentando esta regla de la potencia, cualquier problema que tengan de polinomios ya pueden utilizar esta regla. No es necesario que ya hagan de ahora en adelante la definición de derivada para encontrar la derivada de esta función polinomial. Entonces, la regla de la potencia es bastante fácil. Aquí solo les están diciendo que si R es una constante, y aquí sí que cualquier constante, pueden tener números negativos, fracciones, hasta números irracionales, y aún así esta regla se sigue aplicando. Entonces lo que vamos a hacer, tenemos una función potencia, bajo la potencia y luego la nueva función potencia tiene una potencia a un grado menor. Y ya con esto podemos hacer varios de estos ejercicios. Entonces ahí es cuando ya se va a poner más bonito el curso, porque ya vamos a estar trabajando menos con límites. Entonces digamos, ¿qué sucede si quieren derivar cualquier constante? Aquí la regla de la potencia tiene unos sus casos un poco rebuscados, pero por ejemplo una constante es como que fuera x a la 0. Y la derivada de x a la 0 es 0 por x a la menos 1 y esto es igual a 0. Otra cuestión que pueden hacer es que una función constante tiene una recta tangente horizontal. Entonces, como siempre la recta tangente es horizontal, su derivada tiene que ser igual a 0.
Entonces esta la pueden hacer de varias formas. Las derivadas de las constantes son ceros por el hecho de que f de x más h menos f de x es siempre igual a 0. Entonces ahorita pueden tener cualquier constante y poner de inmediato la derivada es igual a 0. Y no hay necesidad de hacer la definición. Entonces aquí tenemos otros problemas, digamos, si quieren encontrar algo como esto. Aquí, digamos, parece que tenemos que usar reglas de derivación que no conocemos, pero la ventaja es que el logaritmo de 50 es un número, es una constante y lo mismo b al cuadrado. Entonces aquí, digamos, también la derivada es igual a 0. Entonces en muchos de estos problemas no tenemos que hacer mucho. Tratar de hacer este problema en el examen hubiera sido bien complicado. Pero digamos aquí, ¿qué sucede? Aquí la r es igual a menos 9. Entonces lo único que tengo que decir con esta derivada c' de x es que esto es igual a menos 9 por x a la menos 10. Como pueden ver, aquí la potencia disminuye en 1. Entonces aquí voy a tener menos 9 menos 1 como nueva potencia. Entonces pareciera que está aumentando la potencia, pero está disminuyendo porque le estoy restando 1. Y así van a ver de que hay más de estos problemas que se pueden hacer sin ninguna dificultad. Puedo derivar un polinomio con un grado bastante alto. 100 por x a la 99. Y hasta en algún momento puedo derivar esta potencia que tiene, esta función potencia que tiene ya una potencia que es un número irracional. Subamos un poquito más. Entonces la raíz de 5 no es un número, no es una raíz exacta, pero igual lo que se hace esto es que aquí se trata r como raíz de 5. Y multiplico esto por x elevado a la raíz de 5 menos 1. Y aquí ya terminé. ¿Sí? En la primera que hicimos de 35.112. Ajá. ¿Por qué quedó 0 y no 1? Ah, porque no es la función x. ¿Cómo así? Es que para que la derivada sea 1 tendrías que tener un problema como la derivada de x. Pero no x es el 35.000, entonces tienes ahí la constante. Es la constante, sí. Entonces es n, es r, digamos. No, r es la potencia. Y la constante es d partido de x. La constante en este caso sería 0, porque esto es como que pensaras un 35.000 por x a la 0. Y siempre que tengamos números enteros así, es como que estuviera por x a la 0. Sí, ajá. Y la derivada de 0. Gracias. Entonces por eso es que las constantes, digamos, se derivan bien fácil. Cualquier constante, su derivada es igual a 0. Entonces, como pueden ver, pero lo bueno es que ahí ya mencionaste un punto que vale la pena mencionar. Tal vez con este problema me adelanté un poco. Tal vez aquí hubiera puesto mejor x a la 0 o simplemente 1. Pero lo que van a ver es que también, digamos, si cualquiera de estas funciones está siendo multiplicada por una constante, la derivada de esa función es la derivada de esa función multiplicada por la constante. Entonces, ahorita, encima de todo, vamos a ganar estas reglas básicas de derivación. Que estas se pueden comprobar utilizando la definición de derivada. Lo que pasa es que son ejercicios un poco rebuscados. Entonces, digamos que, por ejemplo, quieren encontrar la derivada de f de x más g de x y por algún motivo ya conocen las derivadas. Entonces la idea es, ¿cómo voy a encontrar la derivada de h de x? La gracia es usar la definición. Esto solo lo voy a hacer ahorita brevemente. No se acostumbra mucho a hacer este tipo de prueba, pero digamos,
La función h de x más h es igual a f de x más h más g de x más h menos f de x menos g de x y todo esto dividido h. Entonces esto parece un gran relajo, pero en realidad lo que uno puede hacer es que con los límites uno puede distribuirlos. Uno puede decir este límite es igual a esta función más esta función. Entonces yo puedo venir y colocar f de x más h menos f de x en un límite y luego g de x más h menos g de x dividido h como otro límite. Y la gracia aquí es percatarse que esta es la derivada de f de x y esta es la derivada de g de x. Entonces, esta es una forma bien rebuscada de comprobar esto. Igual, el objetivo de este curso es que si estamos sumando funciones o las estamos multiplicando por una constante, simplemente derivamos cada función y las vamos sumando. Y si tienen alguna constante, pues le vamos multiplicando esa constante. Entonces, aquí hay varias reglas de derivación. Entonces, si en algún momento quieren encontrar la derivada de una suma o diferencia de funciones, uy, qué bulla. Aquí tranquilamente lo que hacen es que derivan la primera función y luego suman o restan la derivada de la segunda función. Y ahí terminó la historia. No es necesario que hagamos más. Y luego aquí tengo un múltiplo constante. Entonces, ¿qué sucede con la regla del múltiplo constante? La constante simplemente la multiplico y aquí pongo c por f' de x. Y este también se puede comprobar igual con la definición del límite, sacando la constante del límite y luego dándose cuenta que f de x más h menos f de x dividido h es la derivada de f. Pero igual, no nos vamos a meter ese grado de detalles. Incluso estas reglas ni siquiera las vamos a estar mencionando. Simplemente si tenemos sumas y multiplicación por una constante, vamos derivando cada una de las funciones respectivas y terminando de construir esa función compuesta. Entonces estos son unos ejercicios un poco innecesarios, pero unas propiedades relevantes, pero que luego no las vamos a estar mencionando mucho porque las vamos a estar utilizando de manera automática. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Bueno, aquí se me olvidó que antes de utilizar esta regla, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar las siguientes funciones. Pero vamos a decir simplifique antes de derivar. Porque también se me olvidó otro pequeño detalle. Pero lo bueno es que aquí ya tengo presentada toda la teoría del día de hoy. Porque digamos alguien tranquilamente puede decirme, mire, este 1 dividido x a la 7, no puedo utilizar la regla de la potencia. Y a primera vista parece que no. Pero en realidad, ¿por qué sí puedo utilizar la regla de la potencia? Sí. Esto lo puedo reescribir como una función potencia en el numerador, pero con una potencia negativa. Y media vez la tengo de esta forma, entonces puedo decir que la derivada de esta función es menos 7 por x a la menos 7 a la menos 1. Entonces aquí tengo menos 8. Entonces aquí no es necesario que hagamos el paso de menos 7, menos 1 y luego simplificar eso a menos 8 de un solo, ya podemos escribir la nueva potencia. Y estos se me olvidaron porque estos también, digamos, me interesan un montón. ¿Cómo sacar las derivadas de funciones raíces? Pero esto es y. Bueno, quiero sacar la derivada de la raíz cuarta de y al cubo. Entonces este es otro problema que sería bien difícil hacerlo con definición de derivada. Pero aquí lo único que tengo que hacer es reescribir también esta como una función potencia
Y recuérdense que siempre, digamos, las raíces las puedo reescribir como funciones potencias. Pero la raíz pasa a ser una potencia fraccionaria. Entonces aquí va a tener 1 dividido n. Entonces aquí tengo y a la 3/4. Entonces otra vez la tengo como forma para usar la regla de la potencia. Y aquí lo que va a pasar es que tengo 3/4 por y a la 3/4 menos 1. Entonces aquí voy a tener menos 1/4. Aquí tal vez si podemos hacer este cálculo al margen. 3/4 menos 1 es igual a 3/4 menos 4/4. Y por eso es que la potencia nos queda negativa. Entonces aquí pueden ver que los ejercicios ya se ponen un poquito más interesantes. Pero igual, si simplifican, no van a tener ninguna complicación. Entonces luego aquí, ¿qué sucede? Algo bastante similar. Solo que aquí tengo que tener un poco más de cuidado. Tengo que dividir estas dos funciones potencia. Entonces aquí tengo W 10 medios menos 7 medios. Entonces resto estas dos potencias, me queda W a la 3 medios. O si quieren, también pueden ponerla como W a la 1.5. Y las potencias pueden ser también números decimales y derivarse sin ningún problema. Entonces aquí tengo que la derivada de esta función es igual a 3 dividido 2 por W. Y la nueva potencia es 3 medios menos 1. O 3 medios menos 2 medios, y eso nos queda 1 medio. Entonces la pueden poner así. O si quieren pueden decir que esto es igual a 1.5 por W a la 0.5. Estas dos respuestas son correctas, y todavía si alguien quiere poner esta W a la 1 medio como raíz de W, también es una respuesta correcta. Entonces pueden ver aquí que se sigue aplicando la misma regla de la potencia, pero aquí ya necesitamos reescribir estas funciones antes de poder derivarlas. Entonces algo así nos va a pasar con la siguiente serie de ejercicios. Vamos a seguir derivando acá. Bueno, el primer problema es una broma. Prácticamente estamos sumando un montón de constantes. Entonces este parece un problema bien intimidante, pero aquí les tengo buenas noticias. Esta es constante. Bueno, esto parece 4 por la raíz de pi. Quería poner raíz cuarta de pi, pero dejémosla 4 por la raíz de pi. Es una constante. Seno de 2 es una constante, y este número también es una constante. Ni nos vamos a preocupar por tratar de encontrar cuánto valen estas constantes. Sí, 0. Ajá, la derivada de 0. Y así, sin dar tanta vuelta. Ustedes vieron, ahí ya se están poniendo más accesibles estos ejercicios. Y ya estos ejercicios son los que nos van a permitir apreciar esas reglas que les puse, la regla de la suma, la regla de multiplicar por una constante. Subamos un poco más. X a la 60 dividido 30 más 5 por X a la 7 más 2 por X a la 1.5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Derivar cada una de estas uno por uno. Y todos esos resultados los voy multiplicando por sus constantes respectivas. Y si piensan que es fácil, esa es la idea. 60 por X a la 59 dividido 30. Más 5 por 7 por X a la 6. Más 2 por 1.5 por X a la 0.5.
como pueden ver, cada una de estas funciones potencia tiene una potencia, un grado menor. Ya lo único que me falta es multiplicar todas estas constantes. Lo voy a poner entre paréntesis porque si no parece 57. Entonces 60 dividido 30 es 2. 2 por x a la 59 más 35 por x a la 6 más 3 por, bueno, x a la punto 5 o si quieren raíz cuadrada de x. Ahora, yo creo que algo que ya vamos a poder ver el día jueves es que esta función también va a tener una derivada. Entonces, en algún momento pueden derivar esta función. 2 por 59, yo creo que es 118 por x a la 58. Este 35 por 6 está más complicado. 180 más 30. 210 por x a la 5. Y luego más 3 medios por x a la menos 1 medio. Entonces esto vamos a poder hacer el día jueves. Vamos a poder derivar de manera indeterminada, completamente, digamos, ilimitada todos estos polinomios. Solo que esta derivada de la derivada se va a conocer como una segunda derivada. Y van a ver de que la segunda derivada sí nos va a servir un montón en este curso. Aplicaciones para la física, para determinar si tienen un máximo o mínimo relativo y en algún momento para tener todavía más información sobre cómo es la forma de la gráfica de una función. Entonces ahorita solo puse este ejercicio para... Una pregunta, ¿y sí. acabamos de derivar hasta que ya no haya ningún más, ningún menos? O... Bueno, si es de derivadas de orden superior, uno deriva de manera indefinida. Tercera, cuarta, quinta. En realidad uno no se detiene. Ok. Y entonces la respuesta sería hasta la segunda. No, aquí la respuesta es esto. Esta segunda derivada ya no es parte del ejercicio. Lo que pasa es que aquí les estoy indicando que en algún momento van a tener que encontrar segundas derivadas, entonces encuentran de primero la primera y luego vuelven a derivar. Entonces, cuándo parar dependerá del ejercicio de la aplicación. Entonces, ahorita solo está ese de ahí para motivar más este tema. Entonces, aquí hay varios ejercicios que... así está mejor, de raíz séptima de x a la quinta menos 3 dividido x a la 11. Entonces, todavía haciendo esos ejercicios parecen fáciles, pero prefiero mejor aclarar de qué es todo lo que tienen que hacer con las funciones antes de poder derivarlas, porque incluso hay unas personas que aquí empiezan a hacer regla de la cadena, regla del cociente, que es válido, pero es complicarse la vida. Entonces la idea acá es que tengo aquí un x a la 5 dividido 7 menos 3 por x a la menos 11. Entonces, como pueden ver ahora, las funciones potencias están en el formato donde puedo aplicar la regla de la potencia. Entonces, esta derivada es igual a 5 séptimos por x. 5 séptimos menos 7 séptimos, 5 menos 7 es igual a menos 2. Luego aquí tengo menos 3 por menos 11, se vuelve más 33 por x a la menos 12. Entonces aquí hubieron varios pasos que se hicieron así rápido. 5 séptimos menos 1 es igual a menos 2 séptimos. Y menos 11 menos 1 es igual a menos 12. Entonces muchos de estos pasos no es necesario que los pongan. Y tampoco es necesario que pongan menos 3 por menos 11. Luego multiplico esos dos números negativos. Eso ya es hacer más de lo necesario. Y ahorita, como van a ver, en realidad estos problemas se pueden complicar todavía un poco más, porque a veces hay que simplificar la función antes de usar las reglas de derivación.
Están un poco callados en la sesión virtual. Entonces aquí tengo que encontrar la derivada de x más 1, pero este x más 1 lo voy a multiplicar por x al cubo más 2 por x al cuadrado. Entonces ahorita también pareciera que no puedo usar ninguna de las reglas de derivación que tengo ahorita, porque ahorita solo tengo suma, multiplicar por una constante y regla de la potencia. Algunos de ustedes ya han de conocer la regla del producto, que se puede hacer con la regla del producto. Pero aquí lo mejor es simplemente simplificar esta función. X por x al cubo es igual a x a la cuarta, x por 2 por x al cuadrado es igual a 2 por x al cubo, más x al cubo más 2 por x al cuadrado. Entonces aquí, ¿por qué hice la factorización? Porque ahora cada una de estas 4 funciones las voy a poder ir derivando una por una. Y en realidad, aquí solo nos vamos a quedar con 3 funciones, porque estas se pueden sumar sin ningún problema. Entonces esto es mucho más fácil derivar que esto de acá. Y ya aquí me queda que la derivada es igual a 4 por x al cubo, más 9 por x al cuadrado, más 4 por x a la 1. Entonces, como van a ver, cuando estemos derivando parábolas, solo vamos a decir que esta derivada es igual a 2 por x. Y aquí si no voy a poner la nueva potencia porque se entiende que x a la 1 es igual a x. Pueden dejarlo como x a la 1, pero así se mira un poco más feo. Una pregunta, ¿y ahí dejamos las respuestas ahí o lo simplificamos? Bueno, excelente pregunta, digamos. Aquí tendríamos que simplificar si en algún momento quisiéramos encontrar cuando la derivada se hace igual a 0. Entonces, en este ejercicio no voy a simplificar más porque no estoy interesado en saber cuándo la derivada es igual a algo. Entonces, aquí se puede quedar así esta función. Pero lo bueno es que ahí tenemos un ejercicio 4 donde tenemos que encontrar cuándo una función tiene, en qué números x tiene derivadas iguales a 0. Entonces ahí sí vamos a factorizar. Ahí sí. Entonces tenemos este otro. Este es uno que año con año se pone. Este problema es un problema eterno, digamos, en este curso. Sí, dejémoslo así. Entonces tenemos algo como este. Este también se mira bien intimidante. Y varias personas hacen este problema con la regla del cociente. Es una regla que se puede usar, pero qué gran ventaja tenemos acá. Todo esto es igual a x a la 6 dividido 2 por x al cuadrado, más x a la cuarta dividido 2 por x al cuadrado, más 8 por x al cuadrado dividido 2 por x al cuadrado. Entonces, qué maravilla. Y en realidad este paso no había que hacer aquí, solo ya podían dividir cada uno de estos términos del numerador por 2 por x al cuadrado. Pero aquí quise poner este paso de más para que miren cómo todavía, digamos, en este curso de cálculo los temas de álgebra son críticos. Entonces, x a la sexta dividido x al cuadrado nos queda x a la cuarta. X a la cuarta dividido x al cuadrado nos queda x al cuadrado. Y bueno, aquí se van las x's, pero tengo 8 dividido 2, esto me da 4. Entonces, otra vez, esta función es mucho más fácil de derivar que la otra. Entonces, la derivada de esta función, el e' de x, es igual a 4 dividido 2, 2 por x bajo la potencia en 1. Entonces aquí me queda 2 por x al cubo. Luego aquí tengo más 2 por x dividido 2. Simplemente nos queda x. Y la maravilla es que la derivada de esta constante es 0. Lo voy a dejar así, pero no es necesario que pongan el más 0. Ahí solo puse
Y luego vamos a hacer el último problema de esta serie. X menos 2 por x al cuadrado más 2 por x más 4. Este es otro maravilloso problema, porque aquí tenemos una diferencia de cubos. X al cubo más 2 por x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado, se van esos términos que dependen del al cuadrado, más 4 por x menos 4 por x, también se va ese. Entonces los únicos términos que nos sobreviven son estos extremos, este multiplicado por x y el 4 multiplicado por menos 2. Entonces, obviamente, esta es una regla de factorización bastante abreviada. Nos queda x al cubo menos 8. Por aquí tengo una diferencia de cubos. Y estos problemas son tan bonitos que hasta pueden tener una diferencia de funciones de potencia 5. Y pues es una estructura bastante similar, pero lo único es que van a necesitar más términos acá. Entonces lo bonito acá es que derivo simplemente x al cubo y la derivada es igual a 3 por x al cuadrado. Entonces, este es otro maravilloso resultado. Como pueden ver, todos esos ejercicios todavía son fáciles, pero igual, el álgebra es importantísima en estos problemas derivadas. Y en esa última f' de x, el 3x al cuadrado no debería estar restado por menos 8, o ese menos 8 ya no. Es que menos 8 es una constante. Ah, Entonces cuando uno deriva el primero el x al cubo y luego uno deriva el menos 8. Pero sí, gracias por preguntar. Qué bueno. Y por favor no tengan ninguna reserva para no preguntar, porque aunque la pregunta sea sencilla, esas pequeñas aclaraciones hacen la diferencia. Entonces, ahorita yo creo que para el día de hoy solo vamos a hacer 2 ejercicios más. Cómo encontrar una ecuación de la recta tangente y cómo encontrar cuando la función tiene tangentes horizontales. Entonces quiero encontrar ahorita la ecuación de la recta tangente a y es igual a f de x en x es igual a a. Entonces esto también fue algo que había ya presentado el jueves pasado. Ahorita no quise ni en el laboratorio, mucho menos en el examen, que en el corto quisieran este problema sin tener reglas de derivación conocidas. Entonces lo que habíamos encontrado es que la pendiente de la recta tangente es igual al valor de la derivada evaluado en x es igual a a. Entonces, como esta es la pendiente de la recta tangente, la ecuación de la recta tangente y tan es igual a f de a más f' de a por x menos a. Entonces, esta es una ecuación importantísima. Las rectas tangentes nos van a dar mucha información sobre la función. Hasta en algún momento voy a poder aproximar el valor de la función utilizando una recta tangente. Entonces prácticamente pueden ver que lo único que tenemos que hacer para encontrar la ecuación de la recta tangente de una curva en cualquier punto es encuentre f de a, vamos a encontrar la derivada y luego la derivada la evalúo en x es igual a a. Entonces aquí tengo función derivada y aquí tengo derivada en un número. Y de último ya uno encuentra la recta tangente. Entonces son estos 4 pasos bien sencillos. Entonces ahorita ya podemos hacer estos problemas sin ninguna dificultad. Y como van a ver, estos temas de recta tangente van a ser recurrentes a lo largo del semestre. Ya vamos a poder hacer cosas más bonitas. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a esta función, a f de x es igual a
tengo que poner acá 2 por x a la 6 menos 3 por x al cuadrado más 2 en x es igual a 1. Entonces, este sí se mira un problema bien complicado porque vamos a tener una función que no estoy seguro de cuántos ceros va a tener. Pero digamos que es algo como esto. La idea es que me quiero parar en x es igual a 1 y quiero encontrar cuánto vale esta pendiente, la recta tangente. Entonces lo bonito de acá es que encuentro de primero la función derivada. Y lo bonito de este problema es que ya media vez tenemos esta regla de derivación, les puedo pedir encuentre la ecuación de la recta tangente en x es igual a 2. Y lo pueden hacer haciendo casi que el mismo procedimiento que el que estamos haciendo para x es igual a 1. Entonces aquí tengo 12 por x a la quinta menos 6 por x. Entonces ya como tengo la derivada y ya sé que a es igual a 1, solo tengo que encontrar f de a y f' de a. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a encontrar cuánto vale la coordenada y de este punto, 1, algo. Entonces para encontrar la altura de esta función o el valor de la variable dependiente, tengo que hacer f de 1. Entonces esto es igual a 2 por 1 menos 3 más 2. Como pueden ver, todos estos 1 a la sexta y 1 al cuadrado los evalúo de inmediato. Entonces f de a es igual a 1. Pero ahora tengo que encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cuál es la maravilla? La pendiente de la recta tangente nos los da la función derivada. Entonces, lo único que hago es que encuentro la pendiente en x es igual a 1. Entonces, tengo que encontrar f' de 1. 12 menos 6 es igual a 6. Entonces, excelente. Ya sé que en x es igual a 1. Voy a tener una pendiente positiva y con un valor relativamente grande. Una pendiente de 6 es una pendiente considerable. Una pregunta, ¿la pendiente ese 12 de dónde salió? Es 12 por 1. 12 por 1 menos 6 por 1. Ok. Y ese sería igual al tercer paso, f' de a. No. Sí, f' de a es el tercer paso, sí, gracias. En realidad el orden de estos pasos no hay que seguirlo. La única parte donde hay orden es que no puedo encontrar f' de a si antes no encuentro f' de x. Entonces nítido, ya tengo f' de a y f de a. Entonces ahora voy a escribir la ecuación de la recta tangente. Y como pueden ver, este problema lo pueden hacer de una manera más abreviada. Ahorita estoy poniendo todos los pasos con detalle, estamos haciendo todas las evaluaciones. Entonces luego lo que hago con la ecuación de la recta tangente es que digo que la recta tangente no es necesario que pongan el subíndice tangente, es igual a f de 1 más f' de 1 por x menos 1. F de 1 es igual a 1. Y f' de 1 es igual a 6 por x menos 1. Y esta respuesta es más que correcta. No es necesario que hagamos más. Pero si alguien quiere la puede escribir como 6 por x menos 5. Entonces algo que sí van a ver en este curso es que la forma intercepto pendiente no la vamos a estar usando mucho. La m por x más b no, es medio complicada porque puedo encontrar que m es f' de a, pero para encontrar el valor de este intercepto b tengo que considerar un punto como x es igual a 0 y luego tratar de encontrar cuánto vale b. Entonces esta no la vamos a estar usando mucho en el curso, esta es mucho mejor. Pero igual, si alguien trabaja con punto intercepto, lo puede hacer sin ningún problema.
Aquí encontré que el intercepto es igual a menos 5 con el eje Y. Entonces yo creo que solo nos queda aquí un problema más. Lo de la recta tangente horizontal. Y ahorita, como van a ver, esto en realidad todavía no es del todo necesario que lo miremos con tanto detalles, porque cuando estemos trabajando ahí los problemas de gráficas vamos a ver de que es necesario encontrar esas tangentes horizontales para ver, digamos, dónde hay máximos y dónde hay mínimos. Y estos puntos son importantísimos porque aquí nos están diciendo que la función se tiene que doblar para que ya empiece a crecer o para que empiece a disminuir. Entonces ahí esto todavía va a quedar como una pequeña curiosidad, la recta tangente horizontal. Pero la idea es que, bueno, ¿qué sucede con cualquier recta tangente horizontal? Una recta tangente horizontal tiene la siguiente ecuación. Y horizontal es igual a una constante. Entonces eso es una recta horizontal. Entonces algo de lo que sabemos de una tangente horizontal es que su pendiente es cero. Y como la pendiente de una recta tangente es igual a la derivada, lo que vamos a tener ahora es que f de x tiene tangentes horizontales cuando f' de x es igual a 0. Entonces esto es importantísimo. Aquí nos va a identificar dónde vamos a tener máximos y mínimos. Entonces ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer ese ejercicio 4. Yo creo que lo voy a hacer en otra hoja, sí, mejor. Para que quede en una misma hoja. Y aquí sí vamos a factorizar. Entonces encuentre todos los puntos sobre esta curva. No me recuerdo exactamente en qué página estaba este ejercicio. Sobre y es igual a 5 por x al cubo menos 3 por x a la 5, en los que la tangente es horizontal a la curva. ¿Tú ya tenías libro o no? Sí, yo compré el digital. Ah, el digital. Sí, hay veces que, digamos, vale la pena que si estás con una tablet o un celular, tener el libro digital a la mano. Ah, ok, sí, aquí lo tengo, pero para prácticamente precisamente. Sí. Lo necesitamos, ¿no? No, pero lo que pasa es que si en algún momento, por ejemplo, no estás copiando todo el ejercicio en la versión digital, ahí están todos esos pequeños detallitos. Ah, ok, ok. Sí. Eso me he dado cuenta que es como progresivo, ¿verdad? Ajá, es progresivo, sí. Entonces después, digamos, te recomiendo no solo ver las notas, sino también ese libro digital. Porque ahí todas las definiciones están más en limpio, están en un cuadrito. Aquí trato de distinguir entre definición y ejercicio, pero no es tan claro como el libro. Entonces, nítido. Aquí tenemos este ejercicio. Entonces, esto parece rebuscado, pero en realidad aquí lo que les estoy pidiendo es encuentre cuando la derivada es igual a 0. Bueno, aquí lo tengo en términos de y. La función f le puse el nombre de y de x, pero igual. Encuentro la derivada de la función 15 por x al cuadrado menos 15 por x a la cuarta. Entonces, ¿qué es lo bonito de acá? Ahora ya puedo factorizar esta función. ¿Y por qué hasta ahorita estoy factorizando? Porque lo que quiero hacer es que quiero encontrar cuándo la derivada se hace igual a 0. Entonces hay dos factores comunes, 15 y x al cuadrado. Entonces ahorita vamos a resolver esta ecuación.
Y como van a ver, tenemos varias posibilidades. X al cuadrado tiene que ser igual a 0. Y 1 menos x al cuadrado tiene que ser también igual a 0. Entonces tenemos tres soluciones. 0 y más menos 1. Aquí incluso lo que van a ver, pero no quiero hacer este ejercicio. La gracia aquí es hacer un diagrama de signos de la derivada para ver cuándo es positiva y negativa. Y cuando hagan eso ya van a poder graficar esta función sin ninguna dificultad. Entonces aquí encontré los valores de x cuando la función tiene tangente horizontal, pero cuando les estoy pidiendo los puntos tienen que tener coordenada x, y. Entonces lo único que voy a tener que hacer para terminar este ejercicio es encontrar y de 0, y de 1 y y de menos 1. Entonces aquí es igual y de menos 1, menos 5, menos 3 por menos 1. Mucho cuidado aquí con los signos. Entonces aquí tengo menos 5 más 3 es igual a menos 2. Luego y de 0 es igual a 0 menos 0. Y y de 1 es igual a 5 menos 3. Entonces aquí es donde vamos a tener tangentes horizontales. En menos 1, menos 2, en 0, 0 y en 1,2. Yo creo que vale la pena tratar de ver, digamos, cómo se mira la gráfica de esta función utilizando estos tres puntos. Y yo creo que con eso ya terminamos. No pude hacer un ejercicio bonito, pero bueno, que se quede así. Entonces ahorita voy a tratar de graficar esta función. 1 y 2. 1 y 2. Menos 1, menos 2, menos 1 y menos 2. Entonces, ¿de qué nos sirven las tangentes horizontales? Sé que si voy a pasar en x es igual a 0, que tengo que hacer algo, una como tangente horizontal acá. Menos 1, menos 2 es un punto que va a estar por acá. Y aquí también, digamos, puedo poner una línea tangente, una línea discontinua para decir que tengo aquí tangente vertical. Y luego aquí tengo 1,2. Y a este también le voy a poner esta línea discontinua para decir que por acá la función tiene que pasar así. Podemos encontrar los intersectos con el eje x cuando hacemos esta función igual a 0. Eso se puede hacer sin ningún problema. O sea, cuando 5x al cubo menos 3 por x a la quinta es igual a 0. Cuando x al cuadrado, yo creo que es x al cubo. 5 menos 3 por x al cuadrado es igual a 0. Entonces tengo x al cuadrado por 3 es igual a 5. Y tengo estas raíces un poco feas. Pero aquí lo que les están diciendo es que tenemos dos raíces en como 1 punto algo. Entonces la idea es que por acá vamos a tener unos ceros. Entonces si quiero terminar de hacer esta gráfica me va a quedar algo como esto. Luego aquí tengo este como doblez. Luego grafico algo como esto. Y luego aquí trato de atacar el intercepto con el eje X. Entonces, como pueden ver, aquí nos está quedando una gráfica bastante buena a esta función cúbica. Y lo único que hicimos fue encontrar en dónde la derivada tiene tangentes horizontales. Y casi que eso va a ser lo más importante a la hora de graficar funciones, encontrar tangentes horizontales. Obviamente nos faltan todavía más detalles y un poco más de análisis, pero pueden ver aquí cuál es el objetivo final de la derivada, poder graficar funciones.
Entonces, muchas gracias. Yo creo que la sesión ya se va a cerrar dentro de